qué cantan las aves? Las aves cantan o emiten sonidos por distintas circunstancias, cantan por distintos propósitos, emiten sonidos por distintas respuestas emocionales. El canto de un ave puede variar según la época del año, el momento del día, si es una hembra o un macho, si es un joven o un ave adulta. También pueden depender de la región en que viven. Algunas especies traen en su ADN grabadas las canciones, otras las aprenden a medida que crecen y otras no solo las aprenden, sino que también crean variaciones. Muchas especies son injustamente enjauladas por ser llamativos su plumaje y su canto. Las aves pueden cantar en cualquier momento del día dependiendo de la especie, pero en general las especies diurnas se hacen escuchar durante la madrugada y las primeras horas del día. El amanecer es el momento del día que presenta las mejores condiciones para propagar el sonido en el ambiente, debido a la alta humedad y la baja temperatura. Por esto, cuando un ave canta en las primeras horas del día, logra llegar a mayor distancia, con el menor uso de energía. Para las personas, además de belleza, el canto de las aves genera tranquilidad y nos puede relajar físicamente. Esta condición la heredamos de nuestros antepasados, que aprendieron durante miles de años que estaban seguros cuando escuchaban cantar a las aves. Cuando dejaban de hacerlo, debían preocuparse, ya que algún peligro acechaba. Cuando el día está terminando y aparecen las primeras sombras de la noche, se puede escuchar el melancólico grito del ñacurutú. No todas las aves pueden producir sonidos que nosotros consideramos melodiosos. Los sonidos vocales son variados. Las llamadas de reclamo son emitidas por los pichones cuando quieren atraer la atención de sus progenitores. En este caso, un pichón de corbatita emite un corto y repetitivo sonido cuando está siendo alimentado por su padre. Otras voces cortas son las denominadas de contacto, que pueden ser utilizadas para la comunicación entre los miembros del grupo de una misma especie. Es incesante la comunicación que mantienen una bandada de cotorras en todo momento. Algunas voces cortas y repetitivas son utilizadas como alarma ante el peligro. En este caso, un hornero detecta la presencia de un lagarto. Otras especies conocen el significado de la vocalización y quedan advertidos. Especies migratorias utilizan la vocalización para mantener la unión y comunicación durante el viaje, principalmente por la noche, y es fundamental para individuos jóvenes. Una mosqueta parda se encuentra en un área con muy pocos registros. Entonces, la escuchamos emitir voces de posición, que tienen como función hacer saber su presencia a otros miembros de la especie
que podrían estar por el lugar. En general, el canto se escucha a mayor distancia que otras voces, teniendo mayor poder de penetración en ambientes espesos. Es lógico que los cantos tiendan a ser más graves si pensamos que su finalidad es que el ave quiere darse a conocer, para alejar a competidores y al mismo tiempo atraer una posible pareja. Es por eso que muchas especies cantan desde lugares elevados, donde son detectables fácilmente. Llegada la época reproductiva, interpretarán sus repertorios más completos de variadas notas, indicando su buen estado de salud y demostrando que son una buena alternativa para ser elegido por las hembras. En algunas especies, las aves que viven en diferentes regiones tienen dialectos y acentos diferentes. Con la llegada de la temporada de cría, en gran parte de América se puede ver a los machos de semillero volatinero con sus cantos de cortejo, elevándose desde las ramas donde se encuentran mientras emiten un zumbido corto. Esta acción la repiten varias veces. Un pájaro tan pequeño como el caso de la ratona, de 10 centímetros, emite un fuerte y agradable canto en un sitio elevado. Una jacana se acerca volando a su compañera para que juntos emitan fuertes y chillones voces. Una pareja de tero, alterados por la presencia de una rapaz, cantan a dúo, mostrando que funcionan como equipo en la defensa del nido. Una pareja de angú, que se une de por vida, fortalece su vínculo con fuertes vocalizaciones y parloteos. En el juncal, un trabajador o junquero muchas veces se descubre por su inconfundible canto. Cuando un individuo deja material en el nido, inmediatamente se detiene a desarrollar una voz incesante. En el monte, una especie muy vocal, el crespín, permanece oculto gran parte del tiempo, emitiendo silbos melancólicos a la vez que extiende y recoge su cresta negra. Si hablamos de belleza musical, tenemos que mencionar a una de las compositoras entre las aves, las calandrias. Ante la presencia de una hembra, un macho ejecuta un vuelo o danza nupcial, volando verticalmente y planeando lentamente con las alas en posición oblicua, descendiendo sobre la misma rama. Una calandria real despliega todo su repertorio. Una palomita despierta a su pequeño pichón cuando es la hora de comer. La alimentación en los primeros días es una secreción llamada leche de buche.
En la parte baja de la selva, la penumbra y el tupido follaje dificultan el contacto visual entre las aves. La vocalización es la mejor manera de decir acá estoy. Con los últimos rayos de sol y en medio de un gran bullicio, una gran colonia de aves acuáticas está llegando para pasar la noche en una laguna.